y esto es un hecho histórico, ¿no? Y reitero, es digno de una película de Hollywood. Hola amigos, yo soy Rafa. Hola, yo soy Pili. Bienvenidos a nuestro canal de Todo Un Poco. Sí, ¿qué tal, Pili? ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. ¿Tú qué tal? Cuéntanos hoy Bien, día de qué vamos contento. a hablar. Sí, y contento porque justamente hoy día hemos conversado y hemos decidido hacer una video reacción a un video, un documental que trata sobre pues, un suceso histórico que ocurrió aquí en Sudamérica ya hace algunas décadas atrás y que tiene como protagonista a un país hermano del Perú. ¿Sabes de qué país estamos hablando, no? Un país que yo quiero mucho, ¿no? Vamos a hablar o vamos a hacer un video de reacción de un documental respecto a Argentina. Así es, exactamente del conflicto que tuvo Argentina con el Reino Unido, con la Gran Bretaña en el año 82. En realidad trata sobre el conflicto de las Malvinas. Y bueno, es conocido por muchas personas de qué trató el conflicto, pero muy pocas personas saben qué participación tuvo el Perú en este conflicto, ¿no? Y este documental en realidad es un documental bastante interesante y que narra las peripecias que pasaron, pues, algunos personajes de las Fuerzas Armadas del Perú, pues, para prestar el apoyo a nuestros hermanos argentinos en esa oportunidad, ¿no? Este documental, de verdad, es muy interesante. A todo el público que nos está viendo, sé que les va a gustar. A los que no saben nada del tema, se van a quedar encantados y se van a dar cuenta que este video en realidad no tiene nada que envidiar o los sucesos que pasaron no tienen nada que envidiar a cualquier película de ficción, digo, de Hollywood. Es alucinante, ¿no? Deberíamos hacer una película entonces de este hecho histórico. ¿Qué te parece si lo vemos, Rafael? Ya, adelante, comencemos. El 2 de abril de 1982, 500 soldados argentinos desembarcaron en Puerto Stanley, izaron su bandera y el puerto pasó a llamarse Puerto Argentino. En medio de una amenaza de guerra, el presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, se hizo cargo de las negociaciones de paz entre Argentina y Gran Bretaña. Rafael, entonces, esto fue durante la época de Belaúnde Terry. Sí, cierto, porque hay que recordar que en Perú el presidente de la época era Belaúnde del año 80 y 85, y el conflicto de las Malvinas ocurrió en el año 82, exactamente el 2 de abril, si no me equivoco, ¿no? Y hasta donde se recuerda, pues Belaúnde operó como una especie de intermediario entre los dos países, ¿no? A ver, vamos a ver cómo se va dando este desenlace, Rafa. Seguimos mirando. Desde ya es interesante. Creo yo que es imposible que Argentina firme lo que ha escrito la Gran Bretaña o que la Gran Bretaña suscriba lo que ha redactado Argentina. Si esto fuera a continuar sobre esta base, podríamos pasarnos un año discutiendo. El gobierno peruano reitera su pedido de tregua y considera que cualquier acto bélico en el Atlántico Sur constituiría un crimen de lesa humanidad. La Organización de las Naciones Unidas también se esforzó por detener el arribo de la Fuerza Naval Inglesa. El presidente argentino, el general Galtieri, habló varias veces con el peruano Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de las Naciones Unidas. Pero él era un hombre que estaba, como es natural, obsedido por la iniciativa que había tomado. La palabra paz en ese momento no le importaba mucho. Eran momentos difíciles, Rafael, porque el que Perú haya salido a pedir una tregua respecto a posturas casi, no es que casi irreconciliables en ese momento entre Inglaterra y Argentina, y siendo Perú actuando de mediador, entiendo que no se logró, porque luego vemos, ya sabemos históricamente el resultado, ¿no? No, y lo bastante peculiar que surgió, que no solamente intervino Belaúnde como presidente del Perú, sino que en esa época estaba Javier Pérez de Cuéllar,
otro peruano que estaba a cargo pues, de la presidencia de las Naciones Unidas, de la ONU, ¿no? Entonces eran dos peruanos actuando pues en conseguir pues que acabara, terminara rápidamente el conflicto, ¿no? O sea, por donde lo veamos, Perú ha sido protagonista en este conflicto en un primer momento de manera diplomática, ¿no? Y ya en otro momento, pues, tuvo otro tipo de intervención, ¿no? A ver, vamos a seguir mirando. ¿Qué ocurrió? Dale. Después de la recuperación de las Islas Malvinas, se produjo a través de la comunidad internacional un embargo, con lo cual nuestro país no pudo recibir más ningún tipo de ayuda militar. Ayuda que los argentinos no dejaron de buscar cuando la primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, finalmente ordenó el envío de más de 100 buques de guerra. Ahora, ella era una mujer brillante, pero una mujer dura, ¿no? Además tenía detrás de ella todo el pueblo inglés, ¿no? Que lo tomaron como una cosa patriótica. Con 110 aviones de guerra, las fuerzas aéreas del sur golpearon con fuerza a la Armada Naval de Gran Bretaña. Pero la guerra seguía prolongándose y había necesidad de más armamento. No había ninguna duda que cuando Argentina fue embargada, el único aliado que lo cogió fue Perú. La razón fundamental es una misma visión de una América Latina libre, sin colonialismo y sin imperio. Y creo que Perú en eso comulgaba fuertemente con Argentina, no así Chile. Yo tengo, Rafael, me parecen estos comentarios importantes. Yo tengo muchos amigos argentinos y bueno, el Perú siempre ha sido, en Sudamérica creo que ha sido no porque seamos peruanos, ¿sabes? Sino porque la historia muestra a Perú como, incluso en la política, hermanándose o asumiendo conflictos que no debería haberlos asumido, ¿no? Históricamente. Y hay muchos argentinos que tienen ese cariño a los peruanos, pero hay quienes desconocen la parte de la historia de lo que significó la participación de Perú para frenar o para buscar una solución pacífica a este tipo de conflictos, ¿no? Sí, en realidad, históricamente, el Perú siempre ha sido, pues, se ha portado políticamente con Argentina muy bien, ¿no? Siempre ha habido cierta colaboración. Yo creo que con el tiempo podríamos decir que más de Perú que de Argentina, ¿no? Pero igual, no se puede negar que hay un vínculo de hermandad que se remonta, creo que desde San Martín, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que Argentina, el Virreinato del Río de la Plata, incluso las Islas Malvinas, eran peruanas en su momento, ¿eh? Hay que recuperarlo, entonces. No, no me refiero a eso, pero aún recuerdo un político peruano que fue a Argentina y dio un discurso sobre el tema del conflicto de Malvinas y lo hizo saber, y era cierto, ¿no? En esa época, pues el Virreinato de Perú era casi todo el continente, ¿no? Pero bueno, ya se generaron los países que ahora conformamos Sudamérica, pues cada uno tiene pues su narrativa histórica, ¿no? Y en realidad, no sé, creo que en las escuelas argentinas, creo que no se enseña mucho esto, ¿eh? Sé que las generaciones de adultos sí saben de esto, pero no sé si los jóvenes argentinos sabrán esto, y Perú menos todavía, ¿no? Sí, pues, ¿no? Hay desconocimiento, por eso es importante la historia, ¿no? Cómo la historia nos va hermanando y nos va generando cierto aprecio a algunas naciones de repente que las tenemos a un lado o no las miramos, ¿no? Así es, cierto. Por eso que es importante conocer un poco la historia, pero vamos a continuar. Okay. Durante la guerra, Perú continuó con el apoyo militar a Argentina y envió personal técnico y repuestos que viajaron en un avión Hércules junto a un contingente de 10 aviones Mirage. El comando del grupo aéreo número 6 entonces nos reúne a los pilotos que ya estábamos previamente seleccionados para realizar una misión secreta de traslado de 10 aeronaves Mirage. El plan de vuelo contempló partir de la base de La Joya al sur del Perú hacia la base de Jujuy al norte de Argentina para terminar en la base Tandil en la provincia de Buenos Aires.
Los técnicos 3 o 4 días antes acondicionaron los aviones. Era prepararlos para el vuelo largo, pintarlos. Nos retiramos del uniforme de vuelo las insignias que nos identificaban con el Perú. Se les colocó la matrícula argentina de los aviones que habían sido derribados con su escarapela. Se le pusieron tanques auxiliares, los más grandes, y se hizo el trayecto entre La Joya y Jujuy en aproximadamente 3 horas. Pero 3 horas de vuelo en un Irak es llegar al límite de combustible. Entonces o tenían que aterrizar en Jujuy o tenían que aterrizar, o sea, no tenían alternativas. Pues los radares chilenos, ubicados en Antofagasta e Iquique, podrían detectarlos. No pudieron pedir autorización y no podían pedir autorización porque era comprometer a esos países. Rafael, entonces fue una acción secreta. O sea, imagínate, a ver, siempre Chile, yo tengo amigos chilenos y quiero mucho a muchos chilenos, ¿ah? No se vaya a malinterpretar mi comentario. Pero sabemos que históricamente Chile ha tenido una participación bastante, por no darle un adjetivo, no sé cómo lo podríamos decir, cuestionable, su participación de Chile en los conflictos que ha existido. E incluso mira cómo aquí se hizo ese tipo de actividades de manera secreta para que Chile no tenga conocimiento de esta ayuda que está dando el Perú y de esa forma no sean identificados los aviones peruanos, ¿no? Sí, hay que comprender el contexto histórico también de la época, ¿no? Si bien es cierto, pues hay un resquemor de algunos países de Sudamérica con Chile, pero el contexto de la época era diferente, ¿no? Sí, Chile era aliado de Inglaterra, y eso viene desde la Guerra del Pacífico, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, pues Chile geopolíticamente, pues tenía ciertos resquemores, cuidados con los países fronterizos, ¿no? Y entre ellos Argentina, ¿no? Ya había pequeños roces, incluso hasta una guerra inminente con Argentina en el año 78, en la que tuvo que intervenir el Papa incluso, ¿no? Entonces, uh-huh, todo este escenario, ya acumulado de años, se desencadenó en esta fecha, ¿no? Y Chile, hasta donde se sabe, le proporcionó el tema logístico, le proporcionó radares a Inglaterra, ¿no? Por eso que los argentinos, incluso como se escucha del militar argentino ya retirado, contaba, pues, ¿no? Sabían esta información y lo que tenía que evitarse era que los radares chilenos montados, ¿no?, en la frontera, pues detecten estos aviones. De verdad que es alucinante. Yo no sé qué pudo haber pasado por la cabeza de los pilotos peruanos ir, cursar los Andes, parte del altiplano, para llegar a Jujuy, ¿no? Con el temor de que sean descubiertos. De verdad era demasiado riesgo. O sea, tiene que existir un amor tan grande a un país así para poner, incluso para poner para ponernos en un problema como país, ¿eh? Porque imagínense lo que hubiese significado para nosotros como país en relación a Inglaterra, ¿no? O sea, un conflicto más en nuestro haber por cuestiones que nosotros no teníamos participación, ¿no? Solo por ayudar, siempre nos metemos en problemas. Solo por ayudar, ¿no? La nobleza de ayudar del peruano. Bueno, sigamos viendo. Vale, está interesante. Cuando había un embargo internacional. Ese era el riesgo, que si pasaba alguna emergencia no podíamos solicitar un aterrizaje normal. Si la otra parte que está en conflicto con Argentina hubiera sabido que el Perú estaba apoyando, se podría habernos declarado la guerra a nosotros también. Fue una operación extremadamente riesgosa para los bravos pilotos peruanos. Cuando a mí me imponen la misión en Buenos Aires, yo mismo no sabía qué iba a hacer. Y con esto quiero decir el nivel de secreto de la misión. Ahí se dio el impacto inicial de ver escarapelas argentinas en aviones que llegaban de países amigos, ver las matrículas de nuestros aviones derribados, pero surge el tema del combustible. ¿Y cuándo surge? Momento que yéndonos a almorzar con Tueros, vienen el equipo de combustible y el mecánico pero dice, no, ese combustible no, usamos otro.
Y entonces ahí creíamos que era una discusión del mecánico y no, usaban otro. Resuelto el problema, se solucionó y ya quedó prácticamente listo para volar. Para esta segunda etapa, se pidió que el avión Hércules viajara con el indicativo de un avión comercial peruano, Aeroperú, con dirección al aeropuerto Ezeiza de Buenos Aires. Estaba todo planeado para que el piloto del Hércules iba a decir que iba a tener un problema técnico y que tenía que irse a la alternativa, que no podía aterrizar en Ezeiza. Porque en ese momento yo estaba en la torre de vuelo. Para que ningún controlador de Ezeiza pudiera empezar a preguntarle qué problema tenía, a dónde se iba, solamente tenían que autorizarlos a que se fuera a la alternativa. Ni siquiera tenían que preguntarle cuál era la alternativa. El avión Hércules logró sortear este último obstáculo y finalmente se dirigió a la base Tandil. Cuando grande fue mi sorpresa y veo aparecer los aviones Mirage. No puedo creer tanto riesgo, Rafael, de verdad. No, nunca había visto este documental, sinceramente. O sea, sabía que había existido una participación de Perú, pero no tenía conocimiento que nos habíamos arriesgado tanto. Y como dice el personaje que narra, los bravos pilotos peruanos, ¿no? O sea, exponerse de esa manera, no tengo palabras para decir, para expresar qué tal valentía, ¿no? No, sí, de verdad que estas historias uno no las conoce en realidad y mucha gente no las... Y yo creo que deberían conocerse, ¿no? La gallardía, pues, las dos decisiones que hubo en ese momento, y dentro del contexto político, militar del momento, de verdad que es alucinante, en realidad, es alucinante. El tema es por qué no se cuentan estas historias, ¿no? Esta parte de nuestras historias no se cuentan en los colegios, no se publican documentos de esta naturaleza que permita que los ciudadanos conozcan qué pasó realmente. Yo me imagino que esto, como fue secreto, pues como todo país, sus actividades o su despliegue de actividades secretas tienen un periodo, ¿no? De silencio, ¿no? De secretismo, ¿no? Que es normal, ¿no? Siempre a veces duran 20, 30 años, ¿no? Pero ya pasa algún tiempo, algunas décadas y empieza a filtrarse la información, ¿no? Y como en este caso, ¿no? Del comentario que han hecho sobre este tema. Claro. A ver, sigamos viendo. Fue una sensación difícil de explicar en pocas palabras. Y el segundo momento de gran emoción fue cuando se levantan las cúpulas y aparecen nuestros queridos hermanos peruanos. Y ahí fue confundirnos en un abrazo que pareció tan largo como tan corto. Fue un momento muy sensible para ellos, también para nosotros, de volver a reencontrarnos, a recordar a unos compañeros que ya no estaban y el compromiso del por qué estábamos ahí, ¿no? Y habíamos ido para apoyarlos en un momento muy difícil para ellos. Eran pilotos que estaban en su traje de vuelo, algunos, pero que tenían las piernas enyesadas, el brazo enyesado, o los ojos muy rojos del impacto del aire al momento de inyectarse. Uno de ellos me vio bajar de su avión, o sea, el número de su avión que había sido derribado, y me abrazó efusivamente y me dijo muchas gracias por devolverme mi aeronave. Cuando estábamos ya todos los pilotos reunidos, ahí fue la segunda sorpresa, porque los oficiales peruanos querían quedarse. Nos partió el alma ver a nuestros compañeros, porque ellos los veían heridos, ¿no? En ese instante nos ofrecimos como pilotos para apoyarlos. El jefe de la misión de nosotros nos prohibió porque no estaba considerado esa situación, ¿no? Porque el riesgo que asumió Perú fue de que la consideran involucrar en este conflicto, más aún sabiendo que el secretario general de las Naciones Unidas era peruano, y por eso es tan importante que destaco los esfuerzos que hizo Perú para evitar la guerra. Habrán sido 10 minutos desde que aterrizó el último avión hasta que estaban todos arriba del Hércules, junto con sus mecánicos, y se cerró la puerta y eran lágrimas que corrían por nuestros ojos hasta que despegó el avión, y de golpe estábamos con 10 aviones más, con la escarapela argentina, la matrícula argentina, y listos ya para ser enviados a las bases de operaciones en el sur argentino.
me, no tengo palabras, de verdad me emociono al ver cómo el ser humano puede tener tanta nobleza, la nobleza del peruano, ¿no? Que expone su vida, expone la tranquilidad de un país, ¿no? Por ayudar a un país hermano. O sea, ese es despojo total de nobleza pura, ¿no? De los valientes pilotos peruanos y de quien tomó la decisión en ese momento crucial, ¿no? O sea, digamos, el presidente de la República, porque de hecho que si esto salía a la luz, era un conflicto para nosotros. Sí, no, y posiblemente incluso se pudo haber generado un conflicto continental, ¿no? Porque si se hubiera descubierto y hubiera habido la posibilidad de que Gran Bretaña le declare la guerra al Perú, posiblemente Chile también lo hubiera hecho, y Argentina le hubiera hecho declarado la guerra a Chile y viceversa, y Bolivia también, y esto se hubiera generado, convertido en un polvorín en Sudamérica, ¿no? Fue de alto riesgo en realidad esta operación, pero bueno, es la decisión que se tomó en su momento con la finalidad pues, de ayudar a los hermanos argentinos, ¿no? Y en realidad lo que nos une con Argentina no solamente es relaciones históricas, ¿no? Recordemos, Pili, pues que el Sol de Mayo que está en la bandera argentina fue diseñada por un peruano. Justo, Y está eso no sabe. Claro, y es el Sol de Mayo, que fue diseñado por un peruano, tiene su origen en ese sol del Imperio Incaico. Bueno, por darle una denominación, algunos dicen que no se llama imperio, pero digamos que todo en la historia se conoce como el Imperio Incaico, ¿no? Y es ese sol que representaba una imagen a ese imperio, porque recordemos que el Tahuantinsuyo llegó hasta una gran parte de Argentina, ¿no? Sí, eso es cierto. O sea, las relaciones históricas entre el Perú y Argentina son bastante profundas, ¿no? Pero obviamente no hay que desconocer que no solamente se trató pues de apoyar a un país hermano. Yo creo que la postura que tuvo Perú históricamente pues con Inglaterra también pues ha marcado también ahí un punto de inflexión, ¿no? Hay que recordar que el suceso que pasó, ¿te acuerdas en el gobierno de Ollanta Humala, cuando quiso atracar un buque de guerra, creo, inglés, en el Callao, no se le dejó, no se le permitió, y la presidenta de Argentina de la época, la Kirchner, Cristina felicitó al gobierno peruano por comprometerse con la línea histórica de Argentina. Pero bueno, esa es otra historia, ese es otro que podemos comentar en otra oportunidad. Pero ahí está bueno. el otro lado de la historia también, de lo que ocurrió con Argentina cuando nosotros estuvimos en la guerra con Ecuador, que esa es la parte negra de la actuación de los políticos argentinos, ¿no? Pero bueno, esa era materia de otra discusión. Ahora sigamos con este documental. Yo no sé, a estas alturas, ninguna de las dos partes aceptaría un negociador. Tal vez Argentina sí, o Inglaterra no. No me voy a olvidar nunca de que a mí me derribaron por información que Chile le pasó a Inglaterra, pero no tengo ninguna duda, algunos murieron en la Argentina. De la misma manera no puedo olvidar que Perú, cuando trajo estos aviones a Jujuy, venía uno con la matrícula que me habían derribado a mí. Estos son los gestos que valen para siempre en la historia de los pueblos. Porque la paz tiene que ir de la mano con la justicia. Y en este caso, paz tiene, pero justicia no. ¿Qué te pareció, Pili? Wow, Rafael, la verdad que me dejó sin palabras. Increíble lo que hicieron, ¿no? Y lo que históricamente nos hermana son justamente estos gestos del pueblo. Los políticos son los que hacen cosas, no todos, ¿no? Pero son los políticos los que nos generan enemistad, porque en realidad los pueblos
siempre se han hermanado, ¿no? Bueno, amiga, eso es relativamente cierto, y tú lo sabes, ¿no? Digamos, o sea, si hacemos un análisis en Sudamérica, ¿qué país ha tenido los gestos que ha tenido Perú No es cierto. con otros países? O sea, nosotros hemos asumido posturas, hemos defendido, nos hemos hermanado y nos hemos generado conflictos solo por el deseo de ayudar, ¿no? La pregunta es, no por un tema de resentimiento ni nada, sino ¿cuántos países o qué países han hecho lo que Perú ha hecho en estas situaciones de crisis? No, en realidad, lo que ha generado Perú a lo largo de la historia son situaciones, en la mayoría, de compromiso y de hermandad con los países, ¿no? Obviamente que ha habido conflictos que no podemos negar, que cada país tiene su historia y cada país escribe su historia, ¿no? Entonces, Así es. pero no necesariamente las historias que los países escriben son ciertas, incluido también algunas partes de la historia del Perú, eso no lo podemos negar, ¿no? Uh-huh. Pero en la historia lo que prima son los hechos, y esto es un hecho histórico, ¿no? Y reitero, es digno de una película de Hollywood, para mí es alucinante. Y bueno, esto me imagino que va a sorprender a muchos, las personas que nos están viendo, al público, que no se imaginaban este hecho sucedió en los 80, ¿no? Mira, ya han pasado cuántos años y aún gente en el colegio, alumnos en el colegio no saben, desconocen este tema, ¿no? Sé que también tenemos personas que nos escriben de Argentina, y me imagino que quedarán maravillados. Compartan, por favor, a todos, compartan este video, es muy interesante, a todos con sus amigos, con sus familiares, a todos los amigos argentinos compartan, ojalá que todos se enteren y valoren, ¿no? Este tipo de situaciones que ocurrieron en ese momento entre Perú y Argentina. Así es, Rafael. Esperemos que hayamos contribuido con un poquito de historia, una historia de los pueblos sudamericanos. Y bueno, ¿qué más que compartir información y que cada uno ya saque sus conclusiones y vaya investigando también o profundizando su historia? Porque si no conocemos nuestra historia y las historias de nuestros pueblos, entonces probablemente perdemos esa parte de identidad que nos falta tanto como sudamericanos, ¿no? Es cierto, Philip, para ir terminando el video, solamente unas preguntas, ¿no? ¿Qué tanto sabías tú de lo que has visto en el documental? Yo ya había escuchado algo, había leído algo, había tenido referencias, pero de manera completa no tanto en realidad. Yo sí me he quedado sorprendido en realidad, te digo. Bueno, yo sabía que Perú había tenido una participación, pero la verdad, el nivel de riesgo, el valor, la valentía de las Fuerzas Armadas, de los militares y del presidente de turno, o sea, es muy resaltante. No sabía a cuánto había significado esa participación de Perú, ¿no? Y el riesgo que significaba como país. De verdad me he quedado impactada y con el compromiso de seguir investigando sobre eso, porque a mí me gusta mucho la historia, de cómo parte de nuestra historia queda muchas veces guardada, ¿no? Que esto a mí, esto sí es lo que me, no sé si me decepciona, porque nuestra historia y la historia de los pueblos deben salir para que las personas conozcan, ¿no? Y Lo bueno y sepan lo malo. lo bueno y lo malo, Lo bueno y lo exacto, malo. no solamente lo bueno, ambos, ¿no? Y entonces a partir de eso, cada uno pueda hacer su análisis y tomar una postura, o simplemente de repente no le interesa, pero que conozca, ¿no? Sí, incluso yo he escuchado también algunas referencias sobre el equipo bélico que entró en acción, ¿no?
por ahí escuchando, no estoy convencido de esa información. Tú sabes que la aviación argentina usó unos cohetes modernísimos para la época, que eran los Exocet, los que de origen francés, pues que hundieron a un par de barcos ingleses, ¿no? Y por ahí siempre se referenciaba, no se estaba seguro si era parte del armamento argentino o si Perú le había proveído, ¿no? En realidad, aún hay mucha información que no ha salido a la luz, imagino por un tema ya de seguridad Política, nacional, supongo. también política, porque tú sabes pues que las relaciones internacionales son frágiles, ¿no? Son sólidas y frágiles al mismo tiempo. Entonces, me imagino que con el transcurso del tiempo, de la investigación, de la lectura, ya iremos descubriendo más cosas interesantes. Así es. Bueno, Rafael, ha sido muy emocionante este video, que podamos informarnos, que podamos conocer un poco de nuestra historia, y de repente por ahí pensemos en hacer algo referido también a las corrientes libertadoras, qué sé yo, también desde un punto de vista histórico, ¿no? Desde un punto de vista histórico, más allá de la posición de cada uno, pero que me parece importante. Justamente el canal tiene ese sentido, ¿no? Dar información. Sí, no, ahí hay muchos mitos en las expediciones libertadoras, sobre todo en el tema de Bolívar, ¿ah? Hay muchos mitos. De San Y hay Martín mitos, también, ¿ah? también en San Martín, sí. De San Hay, Martín también. hay falsos próceres, falsos héroes, ¿no? Pero bueno, ya será materia de otro video. De Yo me otro voy video. contento, Pili, de verdad que me voy contento con y emocionado con este video. A los amigos, les reiteramos, por favor, compartan. A los amigos de Argentina, compartan entre sus amigos. Y bueno, en todo caso, ya la próxima semana regresaremos con otro video, tal vez historia, o tal vez de otra materia, ¿no, Pili? Así es. La próxima semana estaremos también presentando otra información adicional. Les pedimos por favor a todos que si tienen a bien, que nos sigan, que nos comenten, que nos den un like y que se suscriban y compartan, que es gratis, no les cuesta nada. Así es. Gracias a todos, gracias Rafael. Nos vemos hasta la Gracias, próxima. Pili. Cuídate. Nos vemos. Saludos a todos. Chao. Nos vemos. Bye.